¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Los saludo con mucho gusto y pues sobre todo pidiéndoles el like, poderosísimo like para este espacio Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy. Tanto en YouTube como en TikTok, ahí también me pueden encontrar en Facebook y desde luego en el espacio que tiene a su disposición mi amigo Luis Pantoja en Comunicadores MX, con quien siempre llevo una colaboración o le envío una colaboración cada día. Bueno, pues siguen los académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México demandando la intervención de la gobernadora Delfina Gómez para solucionar la problemática tan difícil que está viviendo el ICEMIN en temas de pensiones y servicios subrogados. Bueno, hay comunicaciones en estos momentos entre varios académicos para ver cómo pueden hacerle para llegar con la gobernadora, platicarle la problemática que ellos están percibiendo, tratar de dar soluciones a este tipo de asuntos, muy en especial pensiones, jubilaciones. Dicen ellos entre sus llamados, entre sus correos, gracias por tener la confianza en que pueda yo tener acceso a esta información, que un primer paso para continuar llamando pues la atención sobre las necesidades del ICEMIN, no solo sobre las necesidades de los derechohabientes con perspectivas de jubilación, sino en muchos otros aspectos. Por ejemplo, que el Estado de México es muy grande y con la actual infraestructura uno se encuentra en clínicas de Toluca a personas que vienen a consultas médicas y a hacerse estudios desde municipios muy alejados y son citados a horas muy tempranas, por lo que padecen para llegar a las pocas clínicas que posee el instituto. Si bien los trabajadores académicos de la UAM pues están platicando sobre este asunto, pues quieren tener una manera de hacer llegar a otros trabajadores de la propia universidad que son derechohabientes, pero que no son universitarios, a que también tengan los mismos derechos, que también se les atiendan. Entonces, tienen muy interesantes asuntos que han estado ellos platicando. Dicen, por ejemplo, el doctor Carlos Eduardo Macén Narváez, también otro doctor que ha acompañado mucho en estas discusiones entre, pues digamos, doctores académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, como sería el caso del doctor que presenta propuestas interesantes, el doctor F. Bernardo Pliego Rivero, en relación a cómo hacerle para que los trabajadores del ICEMIN tengan mejores condiciones de trabajo y de desenvolvimiento en sus espacios laborales. Bueno, pues hay muchos aspectos que se deben de tomar en cuenta, ellos lo dicen así, y pues quisiera compartirle a ustedes este envío que hacen el día de ayer entre ambos doctores que he mencionado, en cuanto que ahora en el trámite para ingresar las documentaciones para el retiro jubilación, les están pidiendo hacer firmar la renuncia a nuestros derechos de acuerdo a la ley que nos corresponda. Y dicen, pues hemos hablado con abogados expertos en el tema y han explicado lo siguiente, que las leyes tienen jerarquías, la Constitución, leyes federales, leyes estatales en ese orden, etcétera, y cada uno tiene sus reglamentos para las particularidades correspondientes. Un bando estatal, un bando municipal no pueden alterar ni el espíritu ni la letra de lo que establece una ley estatal, federal o la misma Constitución de la República, porque esto sería ilegal. Ningún ciudadano o ciudadana puede renunciar ni a los derechos ni a las obligaciones que impone la ley, aunque lo manifieste por escrito y lo firme. La posibilidad de renunciar a los derechos implica entonces también la posibilidad de renunciar a sus obligaciones y por lo tanto daría licencia a actividades pues criminales, delictivas, ilegales. Las modificaciones a las leyes no son retroactivas y solamente son aplicables cuando beneficien al ciudadano, no a cuando lo perjudiquen. Entonces, las sugerencias de los abogados para iniciar el trámite de jubilación pasan por someter los documentos solicitados
para el inicio de trámites de jubilación, tal y como lo están requiriendo los empleados secretariales de atención de los derechohabientes, es decir, en ese momento en ventanilla, aparentemente estarían renunciando a sus derechos a ser tratados por la ley que les corresponde. Esto legalmente es imposible y no tiene ninguna validez. Asistir a la Contraloría Jurídica del ICEMIN también y someter un documento en el que reiteran su derecho a ser evaluados por antigüedad de tiempo, de servicio y edad, de acuerdo a la ley que les corresponda, y la Contraloría Jurídica del ICEMIN tiene la obligación de turnar ese requerimiento a las oficinas administrativas de tramitación, de retiro, jubilación o pensión. Legalmente el ICEMIN tiene la obligación de responder en un máximo de 30 días, no de 10 a 12 meses como actualmente ocurre, 30 días, cosa que no están haciendo. Se sugiere esperar un máximo de 3 meses e iniciar un primer juicio de amparo para que el ICEMIN les dé respuesta. Las respuestas del ICEMIN a este requerimiento legal no tardaría más de 10 a 15 días hábiles, según las experiencias, y el ICEMIN pues tendría que ofrecer un porcentaje, o más bien les va a ofrecer un porcentaje menor a lo que realmente les corresponde de acuerdo a su antigüedad en el servicio y a su edad. Aceptar este porcentaje menor no implica que renuncian a su derecho al pago completo de sus pensiones y tiene la ventaja de que se inicie el trámite para su pago. La primera posibilidad, dicen, renunciar a su trabajo e iniciar un segundo juicio de amparo para el pago inmediato y completo de su pensión. Es decir, ese trámite ya sin percepción salarial tardaría aproximadamente 6 meses, no varios años. Y la segunda posibilidad, no renunciar e iniciar un segundo juicio de amparo para demandar el pago completo de sus pensiones. Seguirían trabajando y percibiendo su quincena normalmente. El trámite legal dura aproximadamente 6 meses. Si no renuncian, siguen percibiendo su salario normalmente y trabajando. Cuando decidan renunciar, pedirían una actualización del monto de pago de pensión. Después vendría la renuncia y un tercer juicio de amparo para solicitar el pago inmediato de sus pensiones. Otros 6 meses de trámites legales ya sin percepción salarial. Y si es que se deciden por seguir el proceso por la vía jurídica y de acuerdo al abogado que se consigan, también el costo legal de todo esto estaría en el rango de entre 20 y 30 mil pesos, de acuerdo entonces a los abogados que están asesorando a los académicos. El ICEMIN siempre pierde estos juicios por más largas que le quieran dar a los asuntos. El problema está en que pues el presupuesto de esta institución para el pago de pensiones es muy raquítico, es mínimo. Entonces la sugerencia sería hablar, ahí está donde entra la figura de la maestra Delfina Gómez, hablar con la gobernadora, solicitarle que aumenten el presupuesto para este rubro de pensiones, en particular el ICEMIN. Y aquí el doctor Carlos Macé Narváez, pues está también preocupado por este asunto, porque dicen ellos, los académicos, que se libere el presupuesto para el pago de los servicios subrogados, cosa que yo creo que es anómala, por decirlo menos, porque los servicios que tiene que prestar el ICEMIN, pues tiene que darlos el propio ICEMIN, no contratar privados, es decir, subrogar los servicios tan importantes como se quedaron ya hace algunos días sin poder hacer en el Centro Médico ICEMIN, tomografías, rayos X, resonancias magnéticas, radioterapias, estudios de dinámica cardiovasculares, pulmonares, renales, etcétera, y también para la compra de medicamentos que hacen falta, que no hay, etcétera. Entonces, esto de la subrogación habría que eliminarlo definitivamente y asumir con una buena saneamiento financiero las finanzas, que digan, pues sí, los recursos del ICEMIN para que estos sean, pues no subrogados, que tengan sus propios equipamientos el ICEMIN y que el servicio pues se les dé como es normal, pues de manera gratuita a los derechohabientes. Bueno, pues también se llama que pues la Constitución en su artículo 123, que es la que marca a los trabajadores del sector privado ubicados en el apartado A y a los trabajadores públicos,
al servicio del Estado o de los municipios en el apartado B, pues aquí implica que el ISEMIN no podría pasar al IMSS Bienestar, sino al ISSSTE, que también está siendo rescatado con muchas dificultades por el gobierno federal, y en ese sentido, pues ya el Estado de México, por parte de la maestra Delfina Gómez, pues ya firmó ella la cuestión del IMSS Bienestar, que ya está dando servicios, pero el acercamiento con ella para la solución de la conflictiva en el ISEMIN es muy importante. Ojalá que no queden oídos sordos de parte del gobierno del Estado estas inquietudes de los académicos, que puede extenderse, bueno, de hecho está extendido, porque por eso hay un movimiento de pensionados y jubilados, etcétera, para que pues se rescate definitivamente al ISEMIN, se fortalezcan sus finanzas y vuelvan a ser los servicios que el trabajador al servicio del gobierno del Estado, municipios, organismos descentralizados, etcétera, tengan un servicio realmente digno. Con esto me despido, les doy las gracias por su atención. Ojalá pues continúe este debate porque es interesante y que se concrete en acciones, en políticas públicas para beneficio de los trabajadores. Con esto me despido, gracias. Nos vemos más tarde.